cuando mi suegra le susurró algo al oído a mi esposo. Su rostro se transformó de repente en una expresión de ira. Sin decir nada, él jaló mi cabello y me dio un fuerte puñetazo en la cara. Caí al suelo, aturdida y aterrorizada, desesperada por ayuda. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, me horroricé al ver que el oficial era amigo de mi esposo. Mi corazón se hundió cuando ignoró mis súplicas, diciendo que no tenía pruebas. Sentí que mi seguridad estaba en peligro, y me sentí completamente sola. Sabía que necesitaba un nuevo plan, y fue entonces cuando decidí tomar el asunto en mis propias manos. Todavía recuerdo el primer día que traje a mi hija Lily a casa desde el hospital. La alegría fue abrumadora, pero también el cansancio. Soy Isabella, tengo 30 años y estoy tratando de adaptarme al torbellino de la maternidad. Las primeras semanas fueron una confusión de noches sin dormir, interminables horas alimentando a Lily y tratando de manejar el caos que invadía nuestra casa en Austin, Texas. La casa casi siempre estaba desordenada, con ropa acumulada y la cocina en constante caos. David, mi esposo, trabajaba muchas horas, y yo sentía que apenas podía mantenerme a flote. Una tarde particularmente estresante, mientras luchaba por calmar los gritos de Lily, el timbre sonó inesperadamente. Miré a mi alrededor, observando la casa desordenada, y sentí una punzada de vergüenza por no haber tenido tiempo de limpiar. Ver la cocina sucia solo aumentó mi estrés. Cuando abrí la puerta, allí estaba Margaret, la madre de David. Era una mujer que imponía respeto. Su presencia llamaba la atención desde el momento en que llegaba. Bueno, mira nada más, dijo Margaret entrando y mirando todo con ojo crítico. Veo que las cosas siguen igual. No ha mejorado mucho desde la última vez que vine. Intenté sonreír, pero me sentí tensa. Hola, Margaret. Estoy un poco abrumada con todo en este momento. La mirada de Margaret recorrió la sala, observando los juguetes regados por el suelo y la pila de platos en la cocina. Parece más como si te hubieras rendido. ¿Es así como planeas criar a mi nieta? Sus palabras me dolieron, pero traté de mantener la calma. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Ha sido mucho que manejar. La desaprobación de Margaret era evidente. Entró a la cocina y levantó una ceja al ver el estado del lugar. Este lugar es un desastre. ¿Cómo esperas manejar algo si ni siquiera puedes mantener la casa limpia? Sentí mis mejillas sonrojarse de la humillación. El horario de trabajo de David me dejaba a mí a cargo de todo, y aunque hacía mi mejor esfuerzo, estaba claro que para Margaret no era suficiente. La puerta principal se abrió, y David entró. Su rostro se iluminó al ver a su madre. ¡Qué sorpresa! No sabía que vendrías. Mamá, dijo David, dirigiéndose de inmediato a Margaret. Ella aprovechó la oportunidad. David, solo mira esto. Tu esposa ni siquiera puede mantener la casa en orden. Es como si hubiera perdido completamente el control. La expresión de David cambió al observar el desorden en la casa. Isabella, tenemos que hablar de esto. Sé que las cosas son difíciles, pero hay que priorizar mejor. Sentí un nudo en el estómago. David, estoy intentando. No es tan fácil como parece. Como siempre, Margaret no perdió la oportunidad de intervenir. Ser madre no es solo cuidar al bebé, Isabella. También se trata de responsabilidad y administración del hogar. David miraba entre su madre y yo, con una expresión de conflicto en su rostro. Mamá, tal vez deberíamos ayudarla a entender lo que está en juego aquí, en vez de solo criticar. La voz de Margaret se hizo más aguda. Ella necesita aprender disciplina. No está a la altura de nuestros estándares familiares. La tensión en la habitación era palpable. David, que normalmente estaba de mi lado, ahora me miraba con una mezcla de frustración y confusión. Sophie, necesitas hacer algo. Esto no es aceptable. Antes de que pudiera responder, Margaret se acercó a David y le susurró algo al oído. El rostro de David se endureció, y me miró con una expresión que no pude descifrar. Tal vez tengas razón, dijo con desgana. Tal vez necesites aprender de la manera más difícil. Sentí que el corazón se me desplomaba cuando David, en un arranque de ira, se acercó a mí, me agarró del cabello y lo jaló con fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, me dio un puñetazo en la cara. La fuerza del golpe me hizo tambalearme hacia atrás. Me sujeté la mejilla mientras las lágrimas caían por mi rostro. Apenas podía procesar lo que acababa de suceder. El dolor físico era intenso, pero la sensación de traición lo superaba. Lily, que había estado en silencio durante la confrontación, comenzó a llorar, aumentando mi angustia. La desesperación me invadió, y tomé el teléfono, marcando el 911 con manos temblorosas. Cuando llegó el oficial de policía, esperaba sentir algún alivio,
pero mi corazón se hundió al ver que era un viejo amigo de David. Su actitud fue tranquila y desdeñosa mientras escuchaba mi relato. Me temo que no puedo hacer mucho sin pruebas sólidas, dijo, restando importancia a mi situación. El oficial miró a David y dijo, aquí no hay suficiente para actuar. Estaba aturdida. El oficial, quien debía estar de mi lado, parecía apoyar a David. Pero, él me golpeó. ¿No puedes hacer nada?, le pregunté, desesperada. El oficial negó con la cabeza. Sin una prueba clara, no puedo hacer nada. Tal vez, la próxima vez, trate de reunir más pruebas antes de llamarnos. Y se fue. Me sentí aún más aislada. Miré a David, quien tenía una expresión fría e indiferente en su rostro. Margaret estaba a su lado, con una sonrisa de satisfacción en su cara. La traición, tanto de David como del oficial, me dejó sintiéndome completamente sola. Cuando la puerta se cerró detrás del oficial, me dejé caer al suelo, abrazando a Lily en mis brazos. La casa, que se suponía era mi hogar, ahora se sentía como una prisión. El dolor físico del golpe no era nada comparado con la tormenta emocional que estaba experimentando. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi vida se había convertido en algo que no podía tolerar. Sabía que necesitaba hacer un cambio, aunque el camino por delante se veía desalentador. El comportamiento de David, influenciado por Margaret, había cruzado una línea que nunca podría deshacer. Necesitaba encontrar una salida, no solo para mí, sino también para mi hija. En medio del caos y la desesperación, me hice una promesa silenciosa: encontrar una manera de escapar de esta pesadilla y construir una vida en la que Lily y yo pudiéramos estar seguras y felices. Este era solo el comienzo de un camino que pondría a prueba mi fuerza y resistencia de maneras que nunca imaginé. Los días que siguieron al ataque fueron algunos de los más difíciles que jamás había enfrentado. Estaba profundamente afectada, pero el dolor físico y emocional de la violencia de David fue superado por un sentimiento aún más fuerte de determinación. Sabía que tenía que salir, proteger a Lily y encontrar la manera de escapar del ambiente tóxico que David y Margaret habían creado. No fue hasta unos días después que encontré un rayo de esperanza. Rachel, mi vieja amiga de la universidad, siempre había sido alguien en quien podía confiar. Sabía que podía confiar en ella, así que me acerqué a Rachel con la esperanza de que pudiera orientarme. Al principio dudé, no quería cargarla con mis problemas, pero la desesperación me dio el valor para llamarla. Soy Isabella, necesito tu ayuda, dije con voz temblorosa al teléfono. Las cosas se han puesto muy mal. David me golpeó, la policía no me ayudó, y tengo miedo de quedarme aquí. La respuesta de Rachel fue inmediata y llena de preocupación. Isabella, lamento mucho que estés pasando por esto. Ahora soy investigadora, puedo ayudarte. Nos vemos y hablamos sobre lo que necesitas. Quedamos de vernos en una cafetería. Cuando llegué, Rachel ya estaba allí, tan serena como siempre. Me senté frente a ella, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Rachel, con una mirada seria y concentrada. Respiré hondo. Necesito dejar a David, pero no puedo hacerlo sin pruebas de lo que está pasando. Necesito reunir evidencia para demostrar que su comportamiento es abusivo y que Margaret tiene control sobre él. Rachel asintió. Tendremos que documentar todo. ¿Tienes alguna grabación, mensaje o evidencia del abuso?, me preguntó Rachel. Negué con la cabeza. No lo tengo, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. El rostro de Rachel se suavizó con simpatía. Empezaremos reuniendo tanta evidencia como podamos. Necesitaremos documentar tus interacciones con David y Margaret. Trata de registrar cualquier caso de abuso o manipulación en las próximas semanas. Rachel y yo trabajamos incansablemente. Ella me enseñó a usar una aplicación de grabación oculta en mi teléfono para captar conversaciones e incidentes. Empecé a grabar mensajes de texto, llamadas telefónicas e incluso a documentar mis interacciones diarias con David y Margaret. Me cuidé de no levantar sospechas mientras hacía esto, lo cual fue un reto debido a la cercanía entre ellos. Un día, mientras David estaba en el trabajo, Margaret me llamó. Contesté el teléfono, tratando de mantener mi voz tranquila. Hola, Margaret. Isabella, respondió con una voz llena de condescendencia. David me dijo que has estado causando problemas. He sido muy paciente, pero está claro que necesitas que te recuerde en tu lugar. Grabé toda la conversación, capturando su tono manipulador y la manera en que hablaba sobre David y sobre mí. Fue inquietante escuchar cómo socavaba mis esfuerzos como madre y esposa, pero era una evidencia crucial. Rachel y yo también planeamos mi partida eventual.
Trazamos una estrategia para irnos cuando David estuviera en el trabajo, asegurándonos de que él no estaría cerca para detenerme. Rachel me ayudó a organizar un lugar seguro para quedarnos temporalmente, asegurándonos de que Lily y yo tuviéramos un refugio seguro. Nos fuimos una noche, y mientras me acostaba en la cama sentía una mezcla de ansiedad y determinación. La decisión de irme no era solo para escapar del abuso físico de David, sino también para liberarme del control asfixiante que Margaret tenía sobre nuestras vidas. Sabía que este paso sería peligroso y desafiante, pero debía hacerlo por el bien de Lily. El día de nuestra partida llegó, y sentí una mezcla de miedo y emoción en el estómago. Se suponía que David estaba en el trabajo, y Rachel había aceptado encontrarse conmigo en la casa para ayudarme con la mudanza. Pasé la mañana empacando lo esencial, tratando de mantener la calma y la concentración. Justo cuando estaba a punto de irme, recibí un mensaje de Rachel: estoy afuera. ¿Estás lista?, me preguntó Rachel. Mi corazón se aceleró mientras reunía rápidamente a Lily y nuestras cosas. Eché una última mirada a la casa que había sido, a la vez, un hogar y una prisión. El desorden simbolizaba el caos y el control que había plagado nuestras vidas. Con un suspiro profundo, salí por la puerta y la cerré detrás de mí. Cargamos todo en el auto de Rachel y condujimos hasta su casa. El viaje fue tranquilo, pero lleno de un alivio silencioso. Sabía que este era el comienzo de un nuevo capítulo, aunque también era consciente de que aún quedaba un largo camino por recorrer. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí un rayo de esperanza. Una vez que llegamos a la casa de Rachel, una ola de cansancio me invadió. Descargamos nuestras cosas y nos instalamos. Rachel me ofreció consuelo y apoyo, recordándome que este era solo el primer paso de nuestro plan. En los días siguientes, Rachel y yo nos concentramos en recopilar más pruebas y prepararnos para la siguiente fase. Sabíamos que exponer el abuso de David y Margaret sería crucial para nuestro caso. Estaba decidida a llevar esto adelante, sin importar cuán desafiante pudiera ser. El apoyo de Rachel fue invaluable, y su experiencia como investigadora fue un salvavidas durante este tiempo turbulento. Juntas, nos preparamos para la tarea crucial de construir un caso sólido contra David y Margaret, sabiendo que necesitábamos evidencia clara y detallada para presentar. También nos concentramos en documentar cada caso del comportamiento abusivo de David. Rachel me aconsejó que me comunicara con familiares o amigos que pudieran haber sido testigos de las formas controladoras de Margaret o de las tendencias violentas de David. Uno de los primos de David, que siempre había sido comprensivo conmigo, accedió a hablar y me proporcionó una declaración escrita detallando sus observaciones del comportamiento agresivo de David y la interferencia de Margaret en nuestro matrimonio. Con la evidencia compilada, Rachel y yo comenzamos a organizar nuestra presentación. Sabíamos que simplemente tener evidencia no era suficiente. Necesitábamos presentarla de una manera que fuera convincente y completa. Clasificamos los materiales en varias áreas clave: incidentes de abuso, manipulación por parte de Margaret y el comportamiento errático de David. Rachel me ayudó a preparar un informe detallado que resumía cada pieza de evidencia y su significado. Incluimos marcas de tiempo y contexto para las grabaciones, asegurándonos de que todo fuera lo más claro y preciso posible. Era una tarea desalentadora, pero era necesario construir un caso sólido. Un día, Rachel y yo nos reunimos con una abogada especializada en casos de abuso doméstico. Ella revisó nuestra evidencia y nos dio consejos cruciales sobre cómo proceder. «Tienes un caso sólido», dijo, hojeando los documentos. «He escuchado las grabaciones, pero debemos asegurarnos de que todo se presente con claridad. Te ayudaré a solicitar una orden de restricción y a presentar cargos». Sus palabras fueron un rayo de esperanza. Saber que teníamos apoyo legal fue increíblemente tranquilizador. Trabajamos con ella para preparar los trámites necesarios y garantizar que toda nuestra evidencia estuviera en orden. Llegó el día de la audiencia judicial y mis nervios estaban a flor de piel. Rachel y yo entramos al juzgado cargando el peso de nuestros esfuerzos y la esperanza de justicia. La atmósfera era tensa, y podía sentir la gravedad de la situación presionando sobre mí. Rachel se quedó a mi lado, brindándome apoyo y aliento mientras esperábamos nuestro turno. Cuando finalmente llegó el momento de presentar nuestro caso, sentí una oleada de adrenalina y miedo. La evidencia era abrumadora, y la experiencia legal de Rachel nos guió a través del proceso. Reproducimos las grabaciones, presentamos los documentos y compartimos los testimonios del primo de David y otros testigos. La sala del tribunal estuvo en silencio mientras se presentaba la evidencia. Pude ver la reacción del juez mientras escuchaba las grabaciones y revisaba los documentos. Era una experiencia angustiosa, pero sabía que esta era la culminación de todo nuestro arduo trabajo. Cuando la audiencia concluyó, la decisión del juez era inminente. Rachel y yo esperábamos ansiosamente el veredicto. Fue un momento tenso,
pero tenía la esperanza de que la evidencia fuera suficiente para asegurar un resultado positivo. Los días posteriores a la audiencia estuvieron llenos de anticipación. Finalmente, recibimos la noticia que habíamos estado esperando: el juez había fallado a nuestro favor. David y Margaret enfrentarían consecuencias legales por sus acciones. Fue una victoria significativa, pero sabía que aún había mucho trabajo por hacer. Rachel y yo continuamos trabajando para asegurar mi nuevo apartamento y finalizar nuestros planes. La victoria legal fue solo un paso en nuestro viaje hacia la reconstrucción de una vida segura e independiente, con el apoyo de Rachel y el sistema legal. Un renovado sentido de esperanza y determinación me invadió al reflexionar sobre estos eventos. Me di cuenta de que la lucha por la justicia había sido una experiencia transformadora que puso a prueba mi fuerza, resiliencia y determinación. Con cada paso que daba, tenía más confianza en mi capacidad para superar los desafíos que antes parecían insuperables. Con el fallo judicial a nuestro favor, Rachel y yo sentimos una mezcla de alivio y aprensión. Las pruebas que habíamos reunido con tanto esfuerzo habían dado sus frutos, pero el paso final para que David y Margaret rindieran cuentas aún estaba por venir. Había llegado el momento de involucrar a las autoridades y asegurarme de que se hiciera justicia. Rachel y yo trabajamos estrechamente con nuestro abogado para coordinar con la policía. Compilamos un expediente completo de pruebas que incluía grabaciones, mensajes de texto y declaraciones de testigos, y lo entregamos a las autoridades. La experiencia de Rachel y mis relatos de primera mano hicieron nuestro caso lo más sólido posible. El día del arresto, mi corazón se aceleró con una mezcla de miedo y esperanza. David y Margaret todavía no sabían lo que venía, y yo estaba nerviosa por cómo reaccionarían. Rachel se quedó a mi lado, brindándome apoyo y ayudándome a mantener la calma. La policía llegó a la casa de David y Margaret por la tarde. Observé desde la distancia. Mis emociones eran una maraña de ansiedad y anticipación. Rachel me había aconsejado que me mantuviera alejada de la escena por mi seguridad y para evitar cualquier confrontación directa. Pude ver que los oficiales estaban tomando su tiempo mientras se acercaban a la casa. Fue una espera agonizante. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Rachel recibió una llamada de uno de los oficiales. David y Margaret habían sido arrestados. El peso de la noticia fue casi abrumador. El viaje hasta este punto finalmente había llegado a su clímax, y las personas que me habían atormentado ahora enfrentaban consecuencias por sus acciones. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre Austin, sentí una profunda sensación de cierre. No se trataba solo de la victoria legal, se trataba de reclamar mi vida y hacer valer mi derecho a la seguridad y el respeto. Con David y Margaret enfrentando cargos, finalmente, pude comenzar a pensar en mi futuro sin la sombra de su abuso pesando sobre mí. En los días siguientes, trabajé para instalarme en mi nuevo departamento. Para mi hija, la mudanza fue agotadora tanto física como emocionalmente, pero también simbolizaba un nuevo comienzo. Tuve mucho cuidado al configurar nuestro hogar para que fuera un ambiente pacífico y enriquecedor para ella. Era importante para mí crear un espacio donde pudiéramos sanar y comenzar de nuevo. Rachel continuó siendo una amiga y defensora firme. Me ayudó a navegar las complejidades de mi nueva vida y se aseguró de que tuviera acceso a los recursos y apoyo que necesitaba. Su presencia fue un recordatorio constante de la fuerza que me había ayudado a superar esta terrible experiencia. El proceso legal continuó y me mantuve informada sobre los procedimientos. Se fijaron las fechas de la corte para David y Margaret, y yo estaba preparada para testificar si era necesario. El sistema legal los haría responsables por su comportamiento abusivo, y estaba decidida a llevarlo a cabo mientras miraba hacia el futuro. Durante el viaje, me sorprendió el increíble apoyo que había recibido de Rachel y del sistema legal. Su ayuda había sido fundamental para liberarme del ciclo de abuso y comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Fue un recordatorio de la importancia de la resiliencia, el coraje y buscar apoyo al enfrentar la adversidad. El día en que David y Margaret fueron acusados oficialmente fue un momento agridulce. Sentí que se estaba haciendo justicia, pero esa sensación se vio atenuada por el conocimiento de que el impacto de sus acciones seguiría presente. Sin embargo, las consecuencias legales que enfrentaron fueron un paso crucial para hacerlos responsables y asegurar que ya no pudieran causar daño a nadie más. Mientras me adaptaba a mi nueva vida, reflexioné sobre la fuerza que se necesitó para enfrentar y superar una situación tan dolorosa. El apoyo de mis amigos, las victorias legales y mi propia determinación jugaron un papel vital al ayudarme a reconstruir mi vida. Ahora estaba en un lugar donde podía concentrarme en crear un ambiente positivo y amoroso para mi hija, libre de la sombra del abuso y la manipulación. Al final, mi viaje fue un testimonio del poder de la resiliencia y de la importancia de enfrentar el abuso. Cada día que pasaba, me sentía más fuerte y más capaz de afrontar el futuro con esperanza y confianza.